El tamaño, la forma del órgano, la ecogenicidad, las lesiones, si son focales o difusas. Eso. Ok, primeramente está muy bien, niña. Nada más que adelante vamos a colocar el nombre del órgano. ¿Sí? ¿Qué órgano estamos visualizando? Ya. ¿Ya? Y con eso de lo demás está muy bien. Tamaño, forma. Cuando hablamos de forma, hablamos de los márgenes, ¿no? Lo cual nos va a ayudar a ver si el órgano está fino, en punta, es normal, o si está redondeado, es inflamatorio. ¿Sí? ¿Qué más? La ecogenicidad, que siempre esté dentro de los límites conservados y siempre recordar que se compara hígado, vaso y riñón. ¿Sí? Así que... Perfecto. Perfecto. Ahora vamos con las imágenes. Y ahí va. Ok. ¿Alguien me puede decir qué características tiene un hígado normal? Va a tener un borde liso, va a ser de una ecogenicidad hipoecogénica y dependiendo de la ubicación en la que lo encontremos vamos a poder saber su tamaño, ya sea en el lóbulo caudal del riñón o en la parte ventral del estómago. Perfecto, muy bien. Bien, vamos a anotar a Laila Peñaranda, ¿no? Sí, doctora. Perfecto, bien. Están escuchando, chicos, ¿no? Preguntas así, ¿ya? Es lo que yo pregunto en el examen, ¿ok? Eso es lo que a mí me interesa, ¿ya? Eliana Arnés, su micrófono, por favor. Bien. Laila Peñaranda. Perfecto, esto es participación en clase. Participación en clases, ok. Perfecto. Vamos. Después, ¿qué más importante? A ver, ¿quién me puede decir qué lesiones focales podemos encontrar en el hígado? Yo, doctora, Ya. podemos encontrar quistes, infartos, abscesos, hematomas, neoplasias e hiperplasia nodular. Perfecto. Ya. Ángela, ¿no? Cuellar. Sí, doctora. Perfecto. Espero que todos estén escuchando porque si se dan cuenta, esto nos va a servir para el examen del día viernes, creo que es, ¿no? Así que, por favor, puntualicen cómo es lo que estamos hablando y qué es lo que a mí me interesa que aprendan, porque hay muchas cosas que son de relleno, ¿no? Pero hay cosas puntuales que quiero que los aprendan, no solamente para el examen, sino para siempre, ¿ok? Ahora, ¿alguien me puede decir cuáles son las principales lesiones difusas, ya, que pueden afectar al hígado? Yo, doctora, sería la hepatitis aguda, hepatitis crónica, congestión hepática, cirrosis y linfoma hepático. Ya, perfecto, Natalia. Ahora dígame alguien, ¿cómo diferencio una hepatitis aguda de una hepatitis crónica? ¿Puedo yo, doctora? Claro que sí. La hepatitis aguda, sus márgenes son redondos, pero la ecogenicidad del órgano no cambia. En cambio, en la hepatitis crónica, su ecogenicidad sí cambia, sí varía. ¿De qué ecogenicidad estamos hablando? El hígado es hiperecoico, perdón. Hiperecoico. Ok, perfecto. Esas son las principales variaciones que existen entre una hepatitis aguda y una hepatitis crónica, como nos hacía remarcar Ángela, ¿ya? Eso no lo olviden. Ok, ahora vamos a ver
¿qué más podemos ver? En la vesícula biliar. ¿Cuánto es el espesor normal que debe tener la pared? Johan. 0,4 metros. 0,30. 0,3 centímetros, sí, exactamente. Y si tiene mayor a 0,3 centímetros, ¿de qué patología vesicular estamos hablando? Policitis, ¿o qué? No, Colecistitis. colecistitis shock, sí, ya igual la anoté. ¿Quién dijo colecistitis? Avan, ok. Ahora, Avan Vilma. Ahora dígame, entre los sedimentos que puede tener la vesícula biliar, ¿quiénes se encuentran? Puede estar el barro biliar. Barro biliar, doctora. Ya, barro biliar. ¿Y cómo, qué más? Antes de preguntarle el otro. Sangre o pus. Sangre o pus. ¿Cómo se vería? ¿Yo puedo diferenciar sangre, pus y barro biliar o no? Se ven muy parecidos. Se ven muy parecidos, sí, Kiara, se ven muy parecidos. ¿Se ve cogénico, hiperecoico o se ve hipoecoico? ¿O cómo se ve el barro biliar, el pus o la sangre? Se ve anecoico turbio. Anecoico turbio. ¿Y la turbidez de qué colores? Hiperecoica. Hiperecoico. Hiperecoica. ¿Con sombra o sin sombra? Generalmente sin sombra. Los que van a tener sombra van a hacer los cálculos. Los cálculos biliares, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Hasta ahí, ¿qué más podemos saber del hígado? ¿Cómo diferencio, cómo diferencio yo un quiste de un nódulo? Yo, doctora, se puede diferenciar porque el quiste va a estar lleno de líquido, Ya. entonces tiene que tener un artefacto de playa de arena que muestra que tiene líquido, y un nódulo va a ser más hiperecoico, sólido, y no va a tener ese artefacto. Y va a tener... no creo que tenga las sombras paralelas, pero eso en general. Ok, está bien, Kiara, lo único que le corrijo ahí, que la ecogenicidad de un nódulo puede ser hiperecoica, como usted lo dijo, como puede ser hipoecoica también, ¿sí? Entonces un nódulo puede ser, generalmente es hipoecogénico, ¿ya? O ligeramente hiperecoico, puede ser, es muy variable el nódulo, ¿no? Pero los quistes son anecoicos y tienen el refuerzo posterior, ya que lo asociamos a una playa de arena, pero si yo le pregunto qué se llama el artefacto, no me vaya a poner playa de arena, ¿sí? Lo asociamos a una playa de arena, pero el artefacto se llama refuerzo posterior o artefacto de transmisión. Y sí, evidentemente, en ambos, tanto en el nódulo como en el quiste, podemos encontrar los filos de sombra, ¿no? Porque es una estructura ovalada generalmente, ¿sí? Me parece muy bien su apreciación y la diferencia que hace. Ya, ahora creo que con ese repaso, ya, que considero que es lo que deben puntualizar, vamos a ir entrando, a ver, antes de entrar a las imágenes, al vaso, ¿sí? ¿Cómo lo podemos definir al vaso? Me gustaría que todos participen, ¿sí? Aquí en mi pantalla solo logro ver, creo que han entrado pocos, 55, somos 73 en teoría, ¿sí? Así que me gustaría que todos participen, ¿sí? Me imagino que los que no están participando deben estar tomando apuntes, ¿no? Porque esto les va a ayudar para su examen. ¿Cómo podríamos hablar del vaso? ¿Qué diríamos nosotros del vaso? ¿Un vaso normal, doctora? Sí, un vaso normal. Su textura debe ser pareja.
Homogénea, homogénea. Ajá, sus márgenes en punta. Ya, ok. Su Tiene que ser ecogenicidad debe anecoico ser al hígado y al riñón. hiperecoico a comparación. Ya, espéreme ahí, Eric, un ratingo. Ok, hiperecoico en relación a... Al hígado y a la corteza del riñón. Ok, O sea, se compara con el hígado y la corteza del riñón. ok. ¿Y cómo son, qué partes tiene el vaso? Ah, La Cabeza, cabeza cuerpo y del cola. vaso, el cuerpo. Cabeza, cuerpo y cola. Ok, perfecto. Ahí un ratingo. Ok, está bien. Gracias, Ángela. Gracias, Kiara. Y gracias, Rivas. Eric, muy bueno. Me gusta lo que ya está empezando a participar. Pero ahí le corrijo estamos para eso, ¿no? Aquí. No se olvide que el término anecoico, te dijo que el vaso es anecoico en relación, el término anecoico es para líquido, o sea que ningún órgano que tenga tejido parenquimal va a ser anecoico, nunca, ¿sí? Entonces el hígado es hipoecoico, es gris, el vaso es hiperecoico y los líquidos son anecoicos. ¿Sí? Entonces usted cuando dice el vaso es hiperecoico, o sea, es una imagen blanca en relación al hígado, que es hipoecoico, y en relación a la corteza renal, que es hipoecoica. ¿Sí? Que eso no se olvide, Eric. Gracias, doctora. Ya, eso no lo olvide. Nunca me ponga que un hígado o un órgano que tiene tejido parenquimal sea anecoico, porque está mal. ¿Ok? Siempre es de o hiperecoico o hipoecoico en los tejidos. Bien, ahora, ¿qué más podemos decir del vaso? Ya hemos dicho que tiene una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola, ¿sí? ¿Cómo podemos diferenciar un vaso de un gato con un vaso de un perro? Que el vaso del gato va a tener una superficie ondulada, en cambio el vaso del perro no, va a ser más bien liso. Listo, ok, perfecto. Ahora dígame, considerando esas tablas que yo les decía que algunos autores manejan en cuanto al espesor, ¿dónde medimos el espesor del vaso? ¿Y cuál es la relación que tiene en relación al tamaño o al porte del paciente? ¿Se recuerdan esa parte o no? Más o menos. En perros chicos El y en espesor, gatos tenían que medir 1.5 centímetros, en perros medianos 2,5 y en perros grandes 3,5. Ok, ese es el espesor. ¿Y dónde lo medimos, Avan? Si no estoy mal en el cuerpo, creo que, doctora, ¿no? Sí, está bien, Leonardo, en el cuerpo a nivel del hilio esplénico. ¿Sí? Siempre ahí donde está la vena, donde está entrando ahí la vena, ahí es donde nosotros vamos a medir el espesor. ¿Ok? Donde está la colita, la forma de Y o la... ¿Cómo? Sí, la vena. Sí, en la vena esplénica. Si puedes repetir a nivel de dónde hay que medir. A nivel del cuerpo del vaso, en el hilio esplénico, donde entra la vena esplénica. Ahí, a ese nivel, van a ver la venita anecoica, que a veces hace como una colita de ballena o una letra Y. Ahí a ese nivel es donde se mide el espesor, no se mide en otra región. ¿Ok? Y no se olviden que la relación del espesor muchas veces no tiene una relación directa entre que si el vaso tiene esplenomegalia o no. A veces el espesor puede estar bien y el vaso puede estar plegado. ¿Ok? Son medidas que se deben, parámetros que se deben tomar en cuenta, pero que no es porque el espesor está bien y el vaso está plegado, no, está normal porque el espesor está bien. No lo olviden eso. Es solamente algo que tienen que tomarlo en cuenta, pero no existe una relación directa. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Podemos decir que entre las lesiones lesiones focales que pueden afectar al vaso, ¿cuáles se encuentran? Los Doctora, quistes, nodular, A ver, neoplasia nodular, hematoma, abscesos y Neoplasia, mineralización. accesos, esos. ok.
Ya, en este caso vamos a tomar en cuenta a Juan Pablo, que creo que fue el que terminó ya de explicar las lesiones. Son muy similares, si se dan cuenta, a las lesiones del hígado, ¿sí? Ahora yo, como he visto quienes alumbraron su luz y comenzaron a hablar, yo les pregunto, ¿cómo puede diferenciar Almendras una hiperplasia nodular de una neoplasia? La hiperplasia nodular específicamente no tengo entendido, doctora, pero la neoplasia se encuentran las tres ecogenicidad y, ay, no me acuerdo cómo decirlo. Ya, las tres ecogenicidades se encuentran, o sea, hipoecoico, hiperecoico y anecoico. Sí, exacto. ¿Sí? Y ya, eso es una neoplasia. Y la textura es homogénea o heterogénea. Es heterogéneo. Heterogénea. Y en una hiperplasia nodular, ¿es internamente es tejido o internamente es líquido? Es tejido, doctora. Es tejido. Y generalmente entre las imágenes que les mostré en el libro, ¿se acuerdan? El libro de Nyland, las ecogenicidades pueden variar desde tal color hasta tal color. ¿Recuerda eso? ¿Cómo pueden ser las hiperplasias nodulares? No, doctora, eso sí no. Ya, entonces pueden ser generalmente hipoecoicas. La mayoría de las hiperplasias nodulares son como nódulos, ¿no? Hipoecoicos, pero a veces son ecogénicos o a veces son bien hiperecoicos. Por eso es que una imagen, una lesión focal, no se diagnostica en un 100%. Ah, es una neoplasia, una hiperplasia nodular, es un quiste. La imagen puede sugerir, pero quien va a definir y darle un nombre y apellido es la citología o la punción con aguja fina. Por eso la apariencia de un nódulo puede ser o hipoecoico, o ecogénico, o hiperecoico. ¿Cuál era la diferencia, Almendras, entre decir ecogénico y hiperecoico? No entré, doctora, a esa clase de ecogénico, pero me explicaron que ecogénico era cuando se ve bien la forma se ve blanco la forma de ese órgano o aparato. Ya, ok. Ecogénico, hiperecoico es lo mismo. Se ven imágenes blancas, pero ecogénico se ve como menos brillo, hiperecoico es más brillante. ¿Sí? Ambos son blancos, es un término de tejido, pero ecogénico ya es como decir próstata es ecogénica a hiperecoica o testículos ecogénicos a hiperecoicos similares o isoecoicos al vaso. ¿Sí? Entonces es blanco, pero no tan brillante como decir hiperecoico. Por ejemplo, el diafragma es hiperecoico, ¿no? Pero la próstata ya es ecogénica, digamos. O sea, es del mismo color, pero sin brillo, como el diafragma, digamos, ¿no? Entonces, no sé si se entiende, ¿ya? Eso es para un término para tejidos, eso no se olviden, ¿ya? Entonces, un término ecogénico es cuando estamos comparando, en este caso, una hiperplasia nodular con el tejido del órgano. Ajá, puede haber en el vaso que es hiperecoico, puede haber una lesión que se ve ecogénica a hiperecoica en relación al resto del vaso que es hiperecoico. O una hiperplasia nodular en el hígado que es hipoecoico, o sea que tiene más oscuro el fondo. Pueden decir que es ecogénica porque se va a ver blanca, ya, a hiperecoica en relación al resto del hígado que es hipoecoico. ¿Sí? Entonces, eso pueden demarcarlo así. No sé si me entienden. Sí, doctora, como explicó, puede haber los tres, ¿no? Hipoecoico, ecogénico e hiperecoico, la hiperplasia nodular. Sí. A comparación del órgano donde está afectado. Exactamente. Siempre se compara en relación al órgano donde se localiza. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué más podemos hablar del vaso? Entre las lesiones difusas que pueden afectar
el vaso. ¿Cuáles nombramos ese día? Yo, doctora. A ver, Esplenomegalia, congestión esplénica, linfosarcoma y linfoma. Neoplasia, hiperplasia, infarto, hematomas. Acceso. Ya, ok. Esas son lesiones focales. Esa que me están mencionando. Y dijimos lesiones. Absceso es una lesión focal. Infarto, una lesión focal. ¿Cuáles serían las lesiones difusas? Como decían Mariana y Marianela, decían esplenitis, linfosarcoma. Esplenomegalia. Ya dijimos. Esplénica. Congestión esplénica. Ya. Linfosarcoma esplémica, linfoma, esplenitis. Esplenitis, ya. Esplenomegalia. Okay. Ya, ahí un ratingo. Ahí, por ejemplo, voy a anotar un ratingo. Ahí, por ejemplo, hay que diferenciar una cosa. Ahí ya les dije ese día que la esplenomegalia significa que el vaso está grande, pero no es una patología en sí, al igual que la hepatomegalia. Significa el hígado está grande, el vaso está grande, pero no me dice más nada qué es lo que tiene el vaso o el hígado, ¿no? Entonces, ahí no la tienen que poner entre las difusas. Puede haber una esplenitis con esplenomegalia. Puede haber una congestión esplénica con esplenomegalia. O sea, lo que me describe la palabra esplenomegalia es que el vaso está grande, más allá de los límites normales. Eso es lo que me dice. Entonces, por ejemplo, va cambiando la medicina. Y ahora, escuchando las últimas defensas de trabajo dirigido que hacen los estudiantes para obtener su título, cómo ha cambiado de años antes. Por ejemplo, la gastroenteritis se consideraba como una patología que se clasificaba dentro de las afecciones del tracto digestivo. Entonces, cuando uno clasificaba las patologías que había visto durante su consulta en la práctica, decía, entre las afecciones gastrointestinales, ya, yo tengo la gastroenteritis, o sea, lo que era vómito y diarrea, y la clasificaban como una patología, la gastroenteritis. Pues ahora la gastroenteritis no es una patología, es un signo clínico. ¿Sí? Entonces, eso va cambiando, por ejemplo. Y los conceptos también se van modificando a medida que se van haciendo más estudios, ¿no? Porque ya, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de estar en la conferencia que se dio ayer en emergencia por el Día del Estudiante, donde se reconoció también a los mejores alumnos de cada semestre. Ahí el disertante, el doctor Luna, decía que cómo vamos a saber si es un signo clínico de un síntoma. ¿Recuerdan que él lo puntualizó? Sí, y decía, sí, ya, entonces, ¿quién me puede decir qué es un signo y qué es un síntoma? Yo, doctora. Ya, a ver. Un signo es algo que es de hecho lo que percibe el médico veterinario, lo que nosotros podemos ver que tiene vómitos, podemos ver que tiene diarrea, podemos ver que está sangrando, podemos ver que tose, que está respirando mal, pero un síntoma es lo que el animal está sintiendo, que es lo que nosotros no podemos saber. Podemos suponerlo por los signos, pero no podemos nosotros exactamente saber. Ok, perfecto. Entonces no lo olviden eso. Ya es importante poder saberlo desde ahora y tenerlo bien definido, ¿no? Y diferenciado, porque cuando ya llegamos allá a la parte de a veces de relacionar en la clínica, chipamos, ¿no? Las cosas y decir, signos y síntomas los mezclamos y no sabemos al final si es un signo o es un síntoma. Entonces es importante diferenciar eso para tener una buena anamnesis y luego posterior hacer una buena exploración del examen físico, ¿sí? Entonces eso no lo olviden, ¿ya? Las cosas van cambiando. Entonces no me confundan que una lesión difusa en el hígado va a ser una hepatomegalia o que una lesión difusa en el vaso va a ser una esplenomegalia. Eso solamente me está indicando que está agrandado. Pero puede haber una hepatitis aguda, que es una lesión difusa, con una hepatomegalia. O sea, está gigante el hígado, aparte tiene una hepatitis aguda. ¿Sí? O está grande el vaso con una esplenomegalia y tiene, no sé, un linfoma.
Hablando de eso, habíamos dicho que la imagen del vaso que es moteado como aspecto de queso suizo o como un panal de abeja, años antes se lo tomaba como patognomónico de una afección, pero ahora no, porque puede estar asociada a un problema inclusive por hemoparásito. ¿Se recuerdan qué patología estamos hablando? ¿O no? Ehrlichiosis podría ser. No. Dígame, no me están entendiendo. Yo le estoy diciendo, ¿se acuerdan que yo les mostré un vaso heterogéneo con ecogenicidad mixta? Tenía el fondo hiperecoico, pero tenía múltiples focos anecoicos, como aspecto de queso suizo o aspecto de como ensacabocado. Y yo les dije que años antes los ecografistas mismos decían, esta imagen es patognomónica de una afección. ¿Se recuerdan qué es esa afección? ¿Linfosarcoma? Linfosarcoma esplénico. Linfosarcoma esplénico, bien. Ahora no pueden pensar que es solamente linfosarcoma esplénico. Si yo sospecho de linfosarcoma esplénico, ¿no? ¿Qué otros órganos del organismo deberían estar reactivos para asociar lo que puede ser eso? Los linfonódulos. Los linfonódulos. Y para tener el diagnóstico definitivo tendríamos que... ¿Qué teníamos que hacerle a los linfonódulos? Realizar una punción. Una punción. Una citología. Y con eso podríamos nosotros obtener el diagnóstico. Pero si no tiene ganglios agrandados, podría estar asociado a otra afección, como es un trastorno circulatorio, ¿no? Porque el vaso es un órgano hematopoyético, ¿no? Formador de células rojas, ¿no? Entonces puede estar asociado a los hemoparásitos, ¿no? A Ehrlichia, a anaplasma, a babesia, ¿no? Entonces, por eso es que una imagen ecográfica no es 100% diagnóstica, está asociada y es complementaria, ¿sí? Bien, vamos a continuar, ya estamos por el vaso, los riñones. En gatos y perros, ¿cómo debe ser la ecogenicidad de la corteza, la cual se compara siempre con el hígado y el vaso? Georgina, ¿qué ecogenicidad debe tener? ¿Hipoecoica? Hipoecoica, siempre. Perfecto. ¿Y qué afecciones, Georgina, puede tener el riñón, ya? Cuando yo veo la corteza hiperecoico, pero todo lo demás está bien, su diferenciación de la corteza y médula, la zona medular externa e interna, pelvis sin dilatación, la cápsula lisa. Solamente me cambió que la corteza, en vez de ser hipoecoica, que debería ser normal, está hiperecoica. ¿De qué afección difusa sugerente al riñón, a la afección renal, estaremos hablando, digamos, ¿no? Una nefritis, doctora. Una nefritis. ¿De qué tipo? Aguda. Aguda, eso, una nefritis aguda. Entonces, lo único que cambia en una nefritis aguda de un riñón normal es la ecogenicidad. Después, la forma del riñón está perfecta, ¿sí? Nosotros habíamos descrito varias partes del riñón. Un riñón conservado debe tener una cápsula lisa, ¿no? No debe ser macrolobulada, debe ser bien lisa y ovalada en relación al órgano. Debe tener la corteza, ¿ya? En una relación de corteza-médula, unos dicen que es una relación 1-1, pero los libros y los estudios actuales dicen que ya no se toma en cuenta esa relación, que el mismo espesor de la corteza debe tener la médula. Eso ya no lo están considerando, ¿sí? Pero sí es importante ver la diferenciación, que es el borde corticomedular, o la unión corticomedular, que es lo mismo, que diferencia la corteza de la médula. ¿Ya? Eso es importante, que cuando yo muevo el transductor se diferencie bien en toda la vuelta del riñón, ¿sí? Y la médula interna y externa se diferencia. Y muchas veces la pelvis renal normalmente tiene que estar sin dilatación. Lo normal que se acepta de dilatación de pelvis hasta 0.5 centímetros, ¿sí? Bien. Ahora, ¿alguien recuerda
¿cuáles son los principales signos ecográficos que pueden diferenciar y hacerme pensar, estoy frente a un cuadro agudo o un cuadro crónico del riñón? Alguien, una sola persona. Yo, doctora. A ver, Almendras. En tamaño, la nefritis aguda ha aumentado, en cambio la nefritis crónica es normal O reducida. o reducido. Okay. En la ecogenicidad, como yo he explicado, en la aguda es hiperecoica, pero en la crónica igual es hiperecoica. A ver, ahí vamos. En la corteza del riñón agudo es Hiperecoica. ya, y en la crónica Igual hiperecoica, doctora. hiperecoica, ya, perfecto. ¿Qué más? En la ecogenicidad de la médula, en la nefritis aguda es definida. La unión corticomedular. Sí. Ya. Y en la nefritis crónica es poco definida o ausente muchas veces. Ya. El contorno de riñón puede ser liso o regular en la nefritis aguda y en la nefritis crónica ya es irregular o macrolobulado. Ok. Y en las lesiones que se pueden encontrar en nefritis aguda son raras o ausentes y en la nefritis crónica podemos encontrar quistes, infartos o fibrosis. Ok, perfecto. Entonces, queda bien claro eso entre una nefritis aguda y una nefritis crónica. Para complementar, la apariencia ecográfica es una cosa, la funcionalidad, porque la ecografía no mide funcionalidad. Con la ecografía no podemos decir que estamos frente a una insuficiencia renal, no. Muchas veces los riñones se ven mal, ¿no? En ecotextura, en conformación y funcionalmente están bien. ¿Sí? Entonces, o a lo contrario, muchas veces en función se los ve bien mal y ecográficamente están bien. Entonces, no hay una relación directa, ¿no? Son complementarios. Eso es muy importante. ¿Qué lesiones focales podríamos encontrar en el riñón? Yo, doctora, infarto renal. Ya, Michelle. Hidronefrosis, pielonefritis y pieloctasia. Ya, Michelle, ¿qué era pieloctasia? Es la dilatación de la pelvis renal. Ya, es el primer grado de dilatación de pelvis renal. ¿Ok? Bien, perfecto. Ahora díganme, ¿cómo se veían los infartos en el riñón? Hiperecoico, doctora. ¿Y en forma de Zonas de piso. trozo de pizza? Ya, en forma triangular, en forma de pedazo de piso. Y el tejido fibrosado. Perfecto. Bien. Espérenme un ratingo. ¿Qué más? Bueno, si se dan cuenta ustedes, estamos haciendo una revisión de todo lo que vamos a ver o evaluar el día del examen. ¿Ok? Así que espero estén tomando sus apuntes para poder precisar, ¿no? Lo más importante. No quiere decir que van a hacer las mismas preguntas, ¿no? Pero están, por lo más importante siempre es lo que rescato yo para el examen, lo que les va a ser útil y lo que deben recordarlo siempre. ¿Ok? ¿Qué más vamos a hablar de los riñones? ¿Dónde se presentan los cálculos renales en el riñón? ¿Pueden crecer en cualquier lugar o donde yo sé que es un cálculo o es una mineralización o una calcificación cualquiera? ¿Cómo yo sé qué es? Cuando están en la pelvis. Cuando está en la pelvis. El cálculo no crece en cualquier lugar, crece en la pelvis, ¿ok? ¿Recuerdan ustedes cuáles eran los tipos de cálculos más frecuentes que se pueden ver en los perritos, en los gatitos? Que yo se los mencioné. El oxalato de calcio. La y estrubita. El estrubita. ¿Y cuál no se deshace? El oxalato de calcio. El oxalato de calcio, ¿sí? Ok, perfecto. Bien, ¿qué más? Después de la vejiga, estamos ya en la vejiga. La vejiga urinaria para ser observada debe estar llena, ¿ya?
porque si está vacía, a veces podemos no ver algo en la pared, ¿no? Y podemos pasar por alto algo que puede ser importante, ¿no? Haberlo descrito en el informe. Entonces, debe estar debidamente llena. La pared de la vejiga, cuando está debidamente llena, se la ve fina y delgada. ¿Cuánto es el espesor de la pared en condiciones normales? 0,3 centímetros. Perfecto, 0,3 centímetros. Igual que la vesícula biliar, ¿no? ¿Cuántas partes tiene la vejiga urinaria? ¿Recuerdan? Tiene 3 partes, doctora. Ya, ¿cuáles son? Está el vértice, que es la parte craneal. Ya. El cuerpo, ya. Que sería todo lo del centro. Y Ya. el trígono, que es la parte final que está por conectar con la uretra. Ok, perfecto. Tiene 3 porciones. Ok. ¿Qué afecciones pueden encontrarse o diagnosticarse, se podría decir, con la ecografía? Tanto en perros como en gatos. ¿Cuáles son las principales afecciones? Que es útil la ecografía para ver si hay cistitis, si hay sedimento, neoplasia o coágulos. Ok. Cuando hablamos de sedimentos, Aván, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cuáles son los tipos de sedimentos? ¿O no entendí? Ajá, exactamente. ¿Cuáles son los tipos de sedimento? Están los que son mineralizados y los que no son mineralizados. Los que no son mineralizados no dan sombra y los que sí son mineralizados, que son los cálculos, sí dan sombra. Ok, perfecto. Entonces, si yo quiero tipificar ese sedimento no mineralizado, ¿qué debo hacer? Si yo quiero saber exactamente qué es, ¿qué debo hacer? Cuando veo no mineralizado, ¿de qué estamos hablando? Sospechamos de ¿Urolipos? Cuando hablamos de sedimento no mineralizado, esas partículas brillantes, ¿qué podrían ser? ¿Bacterias? Ya. ¿Qué más? Arenilla, cristal. Ya. ¿Qué más? Burbujas de aire. ¿Burbuja de aire? ¿Cómo se pueden ver las burbujas de aire? ¿Cómo yo sé que es una burbuja de aire? Porque se ve como cola de cometa. Ya, con el artefacto de cola de cometa. ¿Sí? Ok, y como nos decía Van, los cálculos tienen la sombra acústica posterior. Bien, cuando la pared está midiendo en cualquiera de sus partes más gruesa de lo normal, más de 0,3 centímetros, estamos hablando de una afección dependiendo, difusa o focalizada, porque hay afecciones difusas o focalizadas. Si se engruesa una parte de la pared de la vejiga, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De una cistitis? De una cistitis focalizada. ¿Cuántos tipos de cistitis vimos en la presentación, Daniela Pérez? ¿Se acuerdan? No recuerdo muy bien. Ya, entonces vamos a pedir que a ver quién que no ha participado. A ver, Luis Marco Tintaya, le ayude. ¿Cuántos tipos de cistitis vimos en la presentación? ¿Se recuerdan? No, doctora. Ya vimos la cistitis enfisematosa. ¿Se acuerdan? Esa que tenía aire en la parte ventral de la vejiga y se veía como artefactos, colas de cometas o reverberación. La cistitis enfisematosa. Vimos una cistitis polipoide, también se acuerdan, que tenía como unas masitas tipo pólipos que entraban a la luz de la vejiga, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hay cistitis enfisematosa, ¿no? Y la cistitis polipoide, ¿se acuerdan? O la cistitis normal, ¿no? Que muchas veces el engrosamiento es focalizado y no generalizado. Por eso es importante conocer las partes de la vejiga, porque yo puedo decir, presenta un engrosamiento en la pared dorsal, sugerente a una cistitis focalizada. Pero si digo engrosamiento en todo el contorno de la vejiga,
de tanto por tanto, 0,4 por 0,5, por decirle, y 0,5 de centímetros de espesor. Entonces una cistitis generalizada. ¿Ok? Eso no lo olviden. Bien, ¿qué más? Doctora, dígame, Avan. Entonces, por ejemplo, una cistitis enfisematosa también puede ser focalizada o siempre va a ser generalizada. No, puede ser focalizada. Por ejemplo, la que yo le mostré es focalizada a nivel de la pared ventral, considerando que el paciente está en decúbito dorsal, solamente se veía gases en esa porción. ¿Sí? Porque es como si las bacterias productoras de gas, en este caso, se hubieran ido ahí, en esa porción. Generalmente, muchas veces también se dice, ¿no? Y aparte de la clínica, que eso que se ve como focalizado en la ecografía, porque uno ve y describe lo que observa en ese momento, puede estar asociado a una cistitis generalizada si es que en el hemograma, por ejemplo, nos muestra alguna neutrofilia, ¿no? Alguna infección puede estar ya generalizada, pero para nosotros en la ecografía nos muestra que no generaliza toda la burbuja de aire alrededor de toda la vejiga, sino en una zona focal, ¿sí? Pero hay que ver la clínica, porque quien da un diagnóstico definitivo es la clínica. La clínica es la madre siempre, y lo demás solamente son apoyos, ¿sí? Son complementos que nos ayudan a llegar a un buen diagnóstico clínico, porque el diagnóstico lo da el clínico, no el ecografista, ¿sí? Aquí estamos acostumbrados que el ecografista nos diga qué tiene. No, aquí el clínico es el que experto, el que va a armar el rompecabezas con los hemogramas, con las químicas, con el examen de orina, con la ecografía, con la radiografía. O sea, perfecto. Si yo en un informe les digo pared de vejiga urinaria en un segmento de aspecto irregular, con pérdida de continuidad, escaso contenido anecoico turbio, se sugiere explorar la vejiga debidamente distendida. Con esa descripción, ¿de qué sospecharían ustedes? ¿Ruptura de pared? Ruptura de pared, Arteaga. Exactamente. Valga la oportunidad, Arteaga y todos, compañeros, de poder decir, yo, ¿no? Siempre debo tener la pericia, ¿no? De poder interpretar, ¿ya? Lo que me describen, ¿ya? Muchas veces el ecografista, para cuidarse la espalda, ¿ya? O porque quizás no tiene la experiencia todavía en el transcurso de sus años, él puede no precisar y decirle imagen sugerente a ruptura de pared de vejiga, porque él quiere cuidar su espalda, pero ya me describió lo que yo les dije. Hay una pérdida en un segmento de la vejiga urinaria poco distendida, se observa una pérdida de continuidad de la pared. Escaso contenido anecoico. No me dicen ni siquiera que hay líquido afuera de la vejiga, en el abdomen, y sugiere que la exploren vuelta a la vejiga cuando esté debidamente llena. ¿Sí? Entonces, ya eso, ya me puede dar pautas a mí como clínico, como médico veterinario, decir, esa pérdida de continuidad no está bueno. Puede ser, como dijo Arteaga, una ruptura de pared. No esperen muchas veces que les digan, imagen sugerente o vejiga urinaria sugerente a ruptura de pared, ¿ya? Porque muchas veces el ecografista puede no concluir, pero le describe lo que ve. Entonces nosotros tenemos que tener esa pericia de poder interpretar lo que está escrito, ¿sí? Y muchas veces un buen imagenólogo o ecografista no lee inclusive lo que describe el informe, ve la imagen. Pero como sabemos que en nuestro medio muchas veces no damos muchas imágenes, no nos queda más que leer lo que describe el ecografista, porque solamente da imágenes muchas veces de órganos que no están asociados a lo que nos describe, digamos, ¿no? Porque no nos puede dar imágenes de todos los órganos, nos da mucho 2, 3 imágenes, ¿no? Entonces debemos ser capaces de interpretar lo que nos describen y no siempre esperar todo asado y cocido.
¿sí? Nosotros tenemos que ser más inteligentes, por eso estamos estudiando, estamos aprendiendo y tenemos que describir, ¿ok? Y no decir después que si el paciente fue a una laparotomía exploratoria, decir, ay, no dijo eso la ecografista, no dijo que era ruptura, pero está diciendo que hay una pérdida de continuidad, que podría ser una ruptura. La ecografía, por si acaso, no es un método 100% confirmativo para decir que hay ruptura de pared. Para eso tenemos la radiografía de contraste, ¿no? O inclusive podemos sondear al paciente, llenar una jeringa de unos 10 ml de suero fisiológico estéril, agitarlo, crear en ella burbujas de aire y a través de la sonda colocarle esa agitación de suero fisiológico, cosa que las burbujas que se formaron, si hay una verdadera ruptura de pared, cuando yo inyecte va a salir y atravesar esas burbujas de aire la pared de la vejiga y van a caer al abdomen. Entonces ahí, con esa técnica, yo podría cubrirme la espalda y decir, sí, evidentemente, a la prueba de agitación de suero fisiológico, se evidencia que las burbujas atraviesan la pared de la vejiga, lo que sugiere, ahí cubro mi espalda, una ruptura de vejiga urinaria, se sugiere la laparotomía exploratoria, por lo cual debe tener una uroperitonitis, porque el peritoneo, al caer la orina sobre el peritoneo, se hace reactivo, se inflama, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar en este semestre, la interpretación, ¿ya?, de los informes y de lo que nos quiere decir, ¿ya? Bien, sigamos. Después de la vejiga y la ruptura y todo, las neoplasias, ¿dónde era la porción? Pueden crecer en cualquier parte de la vejiga, en cualquier región, pero generalmente los más peligrosos son los que crecen a qué nivel de la vejiga. ¿Recuerdan? A nivel del trígono vesical. Ok, ¿por qué, Arteaga, son peligrosos a nivel del trígono vesical? ¿Qué tenemos ahí que no hace peligroso si crece un tumor a esa zona? La uretra provocaría obstrucción. Tenemos la desembocadura de los uréteres, ¿se acuerdan del jet ureteral? ¿Sí? Y tenemos la uretra que va hacia caudal, o sea que causaría, como dice Arteaga, una obstrucción, ¿sí? Que complicaría porque nos haría una obstrucción. ¿Qué afección renal nos causaría? ¿Se recuerdan? Una hidronefrosis. Una hidronefrosis, exactamente. Entonces es importante, ¿no?, que puede evacuar bien y no vea una obstrucción. Ok, ¿cuáles eran los principales tumores o neoplasia, que es lo mismo, o masas cuando miden arriba de 4 centímetros, pueden encontrarse en la vejiga urinaria? ¿Se recuerdan qué tipos de tumores hablamos? Carcinomas. Carcinomas, ok. ¿Qué más? Rhabdomyosarcomas. ¿Sí? Generalmente esos son los dos más frecuentes. Cuando nosotros hablamos de neoplasia, estamos hablando de una masa arriba de 4 centímetros, que es heterogénea y mixta, tiene las 3 ecogenicidades. ¿Sí? Perfecto. ¿Y cómo yo diferencio una masa de un coágulo? Que la masa va a estar sujeta a la pared, en cambio el coágulo, cuando uno mueve un poco al animal, va a estar flotando. Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que el coágulo cambia de ecogenicidad? ¿Sí? ¿Cuáles son las variaciones que puede tener un coágulo? ¿Se acuerdan? Si fue atropellado hoy día, lo golpearon al perrito. Perfecto. Y aparece algo en la vejiga. ¿Qué color va a ser ese coágulo? ¿Recuerdan? Puede ser entre hipoecoico y perecoico. Entre hipoecoico a anecoico, ¿no? Sí. Porque lleva líquido todavía. Y mientras más viejito se hace el coágulo, ¿qué color se va a tornar?
Hiperecoico. Hiperecoico, sí, exactamente. Al comienzo es más anecoico, a veces lo vemos medio hipoecoico, aunque sabemos que el término hipoecoico es más de tejido. Generalmente es como esa transición entre que es anecoico, entre que es hipoecoico, pero el término generalmente es usado más para tejido parenquimal. Y cuando va avanzando el tiempo, va cambiando debido, ¿no?, al proceso que sufren los glóbulos rojos y toda esa fibrina que se forma ahí, y se va haciendo más ecogénico a hiperecoico, hasta que se desaparece, ¿no? Bien, ¿qué más podemos ver? La uretra. La uretra proximal, que es la única porción de la uretra que podemos ver. Eso lo vamos a ver en el aparato reproductor. Y antes de hablar de aparato reproductor, vamos a ver estómago, abdomen medio, intestino delgado, intestino grueso. ¿Sí? Y luego entramos a aparato reproductor. La uretra proximal, estamos hablando que detrás del trígono está una pequeña porción en hembras y machos, ya que cuando está dilatada se ve como una cañería anecoica. Eso me sugiere, ¿qué me sugiere cuando yo la veo dilatada? ¿Recuerdan? Que hay una obstrucción. ¿Una obstrucción en qué porción? ¿Cuántas porciones tiene la uretra? ¿Recuerdan? Anatomía. Eso lo vamos a ver en el aparato reproductor. También lo vamos a recordar porque usted ya lo sabe. La primera porción, que si fuera un macho se llama uretra intraprostática, que se ve la próstata alrededor. La segunda porción, que es la uretra membranosa, que va detrás del hueso del pubis, por en medio, por ahí no se lo ve. Y la peniana, que va por el pene. ¿Sí? Entonces son 3 porciones. Indistintamente que sea hembra o macho, la primera porción, que en los machos estaría atravesando la próstata y en las hembras no, esa porción, al verla dilatada como una cañería, ¿qué me sugiere? ¿Recuerdan? Me sugiere que en alguna porción de la uretra distal, si estamos hablando de la primera porción, puede ser de la segunda porción, que es la membranosa, o la peniana en caso de un macho, o la distal en caso de una hembra, está taponeada, está obstruida, quizás por algún coágulo, quizás por algún urolito, algún conglomerado de cristales, algo está obstruyendo en la porción más distal, por eso es que esta porción está dilatada, ¿ok? A veces hay que tomar en cuenta también que cuando el perro está con ganas de orinar porque la vejiga está muy llena, me ha pasado, de estar normal, ¡fum!, se dilató la uretra, este me va a orinar y cabalingo, sale. O sea que cuando va a orinar también se dilata la uretra. Entonces hay que saber diferenciar de una verdadera obstrucción, ¿ya? Y unas ganas de querer orinar, ¿ya? Perfecto. ¿Qué más vemos? Después de la vejiga, la uretra, y creo que es eso lo que podemos ver, ¿sí? Nos hemos recorrido los 5 grandes órganos y espero les haya sido útil esta revisión para que así de esa manera ustedes cuando vayan estudiando, vayan puntualizando, ¿sí? Y ahora lo que nos falta es la parte práctica que ya dijimos, ¿ya? Yo pienso que con las imágenes ustedes ya son capaces de decir, ese es un hígado, ese es hipoecoico, ese es un vaso, es hiperecoico, eso es una vejiga, es anecoica. Eso me imagino que hasta ahorita con lo que hemos avanzado, los diferentes ultrasonidos, hígado, de vesícula, de vaso, son capaces de hacer. Pero quizás no tengan la confianza de poder decir si es una hepatitis aguda, esta es una hepatitis crónica, esta es una cirrosis, esta es una hiperplasia nodular. Eso creo que no podrían hacerlo. Pero el decir qué órgano es y qué ecogenicidad o qué artefacto presenta, me imagino que a estas alturas sí son capaces de hacerlo. ¿O me equivoco? Los escucho. Sí, podemos, yo creo. Sí, y lo vamos a intentar. El día del examen van a tener una hoja práctica y una hoja teórica, pero el práctico no va a ser nada de decir, a ver, no sé si están viendo mi pantalla.
No, doctora. No, No, doctora. ¿No? Ok, a ver. Por ejemplo, si yo les muestro en el examen, ¿ya? Ustedes ahí aparte que tienen la ayuda a memoria, digamos, ¿no? Que saben que es el hígado, pero algunos ni así, ¿no? Que es el hígado, que es la vesícula, que es el riñón, ¿no? Pueden decir, inclusive es hipoecoico y marcan con flechita, hacen una flecha hacia acá, de la flecha para acá, es hiperecoico, esto es hipoecoico, es homogéneo, eso pueden hacerlo, pero decirme quizás falta más práctica de decir, miren, esta es una hepatitis aguda, está abarcando, tiene hepatomegalia porque abarca 3/3, mira acá donde está mi flecha, ¿sí? Es homogéneo, es hipoecoico, la vesícula está anecoica turbia, el riñón está hiperecoico, poca diferenciación del borde córtico-medular, poca definición de los divertículos de la zona medular. No creo que puedan decírmelo en el primer examen, pero decirme qué nombre, qué órgano es, qué cogenicidad tiene, o si aparece un artefacto, decirme qué artefacto es con flechita en las imágenes, yo creo que son capaces de hacerlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer en el examen, ¿sí? Ahora yo les pregunto, por ejemplo, si yo les mostrara en el examen esta imagen, ¿sí? Pondrán flechitas y dirán hígado, unos dirán hígado en plano sagital, porque lo han visto que esta vista se ve en sagital, no se ve en transversa, me marcarán una flecha aquí donde, no sé si ven mi flecha blanca, ¿sí? Y otra. Ya, Sí. ahí, ¿esos qué artefactos son, por ejemplo? Cola de cometa. Ese es cola de cometa. Cola de cometa. Entonces le pondrán una flecha, cola de cometa. Esta zona blanca, ¿qué es? El diafragma, bien. Esta bola negra, ¿qué es? Vesícula biliar. La vesícula biliar. Vesícula. Y esto que bordea, esto gris, ¿qué es? El hígado. El hígado, perfecto. Entonces eso pueden ustedes fácilmente. ¿Aquí qué lleva dentro la vesícula? Sedimento. Un Sedimento. ¿Es un cálculo o es un tipo barro biliar o pus o sangre? Sedimento sugerente a barro biliar, pus o sangre. Perfecto, porque no tiene sombra, ¿ven? Entonces, así es lo básico que yo les puedo pedir en el examen, ¿sí? No les puedo pedir. Ya en el segundo examen sí les voy a pedir y en el final, descríbame, es una hepatitis aguda, pero para eso vamos a ir a práctica al hospital, vamos a hacer estas imágenes y para eso sí, jóvenes, ya va a empezar las calores, tenemos que juntarnos en grupos y poder desarrollar las imágenes. Si tienen sus dudas, yo estoy ahí para ayudarle, ¿no? Y hacerles ver de una u otra manera lo que quiero que vean en esas imágenes, porque cuesta hacer la vista, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, les muestro, vamos a buscar otra imagen. Todas estas ya las hemos visto. Por ejemplo, todo esto vimos, son todas las imágenes que tenemos. Inclusive ustedes pueden ir allá en la biblioteca, tenemos un atlas de imágenes. Ustedes pueden ir y ahí abajito dan sus descripciones. ¿Sí? Entonces ustedes pueden hacer uso de ese atlas también, no lo pueden sacar, ¿no? Solamente para mirarlo ahí. Hay libros de ecografías muy modernos, también está el atlas de Fominaya, está las dos versiones, primera y segunda versión de Nyland. Yo les pasé la primera versión, está la segunda. Hay muchos libros bonitos de ecografías, rayos X, ahí en la biblioteca, que pueden hacer uso de ellos, inclusive para sus exposiciones finales. ¿Ya? Miren, por ejemplo, esto. Aquí, miren cómo tiene la vesícula con sedimento y miren la ecogenicidad del hígado. ¿Qué ecogenicidad tiene el hígado? Hiperecoica. Hiperecoico, perfecto. En relación al... La corteza del riñón. Exactamente. Y debería ser igual, ¿no? No estar así blanco. Entonces, ¿y está pasando el primer tercio o no? Sí. Está pasando el primer tercio y no define mucho sus márgenes, ¿no? ¿De qué afección podríamos estar hablando aquí? Como ya está pasando, podríamos decir que sería una cirrosis, compatible con cirrosis, por también el cambio de cogenicidad. Ya, ok. Aquí, por ejemplo, Mariana, ¿no? No.
¿Quién es la que habló ahorita? No puedo ver ahorita. Yo, doctora, la Peñaranda. Peñaranda, ya. Ahí, por ejemplo, por eso les digo que nos falta todavía un poco de práctica. Está bien, han detectado ustedes que el cambio de la ecogenicidad está hiperecoico, pero fíjese que el hígado está pasando el primer tercio, está como en el segundo tercio, o sea que hay una inflamación, ¿sí? Hay una inflamación y está hiperecoico homogéneo, lo que sugiere una hepatitis crónica o inclusive podría ser por el grano fino hasta un hígado graso. ¿Sí? Habría que ver la parte de la clínica y asociarlo al paciente, ¿no? Pero aquí así podría ser mi diagnóstico: hígado aumentado de tamaño, abarcando 2/3 del lóbulo caudado, de 2/3 del riñón derecho, márgenes poco definidos, textura homogénea y ecogenicidad hiperecoica, lo que sugiere un hígado graso o una hepatitis crónica. Le aclaro ahí, Peñaranda, cuando es cirrosis, igual se ve hiperecoico, ¿ya? Pero el grano es diferente, es más grueso, ¿ya? No es así tan finito como esto que vemos, es más grueso y disminuye de tamaño. Le mostré una foto como el hígado no llega ni a contactar con el riñón, ni en su primer tercio, porque se achica. ¿Qué es la cirrosis? Ustedes saben que sufre un proceso, ¿no? Hay fibrosis, hay necrosis, hay atrofia de las células, va achicándose, no se agranda, ¿no? Es chiquito más bien. Entonces yo les voy a mostrar ahorita, no sé si la recuerdan, no, por acá está, una imagen que era compatible con cirrosis, ni siquiera lo contacta al riñón, es bien chiquito. Y los márgenes no son redondos, son muchas veces nódulos, como masas, ¿sí? Entonces, eso no lo olviden, Peñaranda, ¿ya? Por eso es importante, ya, no lo olvide. Ahorita le voy a mostrar cómo se ve. Y por eso es importante, ya, que practiquemos antes de lanzarnos a un examen así, ¿ya? Primero vamos a ver lo que se ve, ¿no? Qué órgano es, qué ecogenicidad, inclusive qué artefacto. Aquí mire, Peñaranda y los demás chicos, este es un hígado, mire el grano, no es igual que el que le estaba mostrando, mire cómo el grano es más gruesito, estamos hablando de la textura, mire, no es tan fino como la granularidad que tenía el tejido del que le mostraba hace rato de la hepatitis crónica o hígado graso, mire la granularidad, los vasos sanguíneos no se observan como pudimos ver en el anterior, y los márgenes son irregulares, mire, como nodulitos, ¿sí? Y muchas veces, mire, ni contacta, aquí debería estar el riñón derecho, él se achica. Y muchas veces nos acompaña una ascitis. Entonces, todas esas características de disminución del tamaño del hígado, márgenes irregulares nodulosos, la textura con un grano más grueso, la vasculatura poco evidente y ascitis, más que seguro un aspecto de cirrosis. ¿Ok? Eso no lo olviden. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante que siempre lo recuerden. Puede ser que sea del mismo color hiperecoico, pero hay que ver las limitaciones de los márgenes, de las lesiones secundarias como es la ascitis. ¿Ya? Entonces, eso no lo olviden. Perfecto. ¿Qué más? Miren aquí, por ejemplo, esta lesión hiperecoica en relación al hígado hipoecoico, esto puede ser una hiperplasia nodular, puede ser un absceso o un hematoma de tiempo o una neoplasia primaria o secundaria. Cuando hablamos de neoplasia secundaria estamos ya aludiendo que puede ser una metástasis, pero no podemos hablar de metástasis si es que no tenemos antecedentes de que tuvo un tumor en la pierna, que lo operaron hace 2 meses y ahora tiene una lesión en el hígado. O sea, hay que ver eso, ¿ok? Y así vamos a ir describiendo, pero inicialmente yo les aconsejo que vean la charla de esta misma presentación donde yo expongo cada cosa que veo, describo las imágenes y así como me gustaría que la vean por lo menos una vez, ¿ya? Pues son 133 imágenes, ¿ya? Para que ustedes puedan ver, sí, ¿verdad? Esto es el hígado, aquí como lo describe,
Ya, así, ya, por lo menos reconocer qué artefactos yo les señalo, qué congenicidad, ir haciendo la vista, por lo menos 1, 2 pasadas que le tiren, ya les va a abrir la mente y nos va a ayudar para el día de la práctica también. Y recuerden, el examen no se van a herniar mucho, solamente les voy a pedir qué órgano es, las ecogenicidades que señale con flechita o qué artefactos logra ver, ¿ok? Solamente eso. Esta charla, esto que es aquí, que yo les estaba exponiendo en la clase, ya, que llegamos solamente hasta vejiga, este es el vaso, esta es la imagen, creo que hasta aquí llegamos solamente hasta vejiga, ¿se acuerdan? O hasta vaso, no recuerdo. ¿No recuerdan hasta dónde llegamos con esta presentación? Vimos vejiga nomás, doctora. Hasta vejiga. Hasta vejiga, ok. ¿Se acuerdan este vaso a qué aludía? ¿A qué era sugerente? Lo describimos en la teoría, un vaso hiperecoico, de aspecto moteado, aspecto de queso suizo, focos hipoecoicos anecoicos. ¿Se acuerdan qué era? Que ya no es patoneumónico como años antes. A una enfermedad parasitaria hemolítica. Ok, una enfermedad, antes decían que era típica y patoneumónica de un linfosarcoma esplénico, ¿no? Que era bien característico, pero con el avance de la ciencia dicen que ya no se puede decir, a no ser que nos acompañen los linfonódulos agrandados. Pero cuando veamos esta imagen puede estar asociada a hemoparásitos, ¿no? Ehrlichia, anaplasma, babesia, ¿ok? Entonces esa es. Y puede acompañar nódulos. Miren la cola del vaso, este tiene una masa, un nódulo. Bueno, no sería una masa, sería un nódulo porque está dentro de los 4 por 3 centímetros. Miren. Y tiene márgenes hipoecoicos y tiene un área central hiperecoica. Miren cómo se ve, ¿sí? Estos son riñones. Miren los riñones. Ya ustedes deben grabar lo normal. Siempre para querer lograr ver una imagen que no esté dentro de lo normal, ustedes tienen que tener aquí en la cabecita todo lo que es normal. El riñón, por ejemplo, ya esa imagen hermosa donde le describía yo con flechitas qué partes tiene el riñón normal ecográficamente. Miren, al ver estos riñones, ustedes saben que hay una pérdida de definición de zona. ¿Sí? Que el riñón izquierdo está más ecogénica la corteza que el riñón derecho. Que hay poca definición de las zonas del riñón, puede haber un cuadro crónico en el izquierdo y puede haber un cuadro agudo en el derecho. No precisa que los dos sean iguales, ¿sí? ¿Qué más vemos? ¿No? El riñón normal, que sería este, ¿no? Esa es la imagen que debemos marcar siempre en nuestra mente para buscar las anormalidades. Vimos esto también, ¿se acuerdan? Vimos la pieloctasia, vimos la hidronefrosis grado 1 2, los quistes, los infartos, ¿se acuerdan? Vimos las nefritis, pielonefritis, como la corteza se hace bastante hiperecoica, se engruesa la corteza, la zona medular no se define, el borde corticomedular tampoco, estamos hablando de un proceso crónico, ¿no? Aquí igual hay nefritis, ¿sí? Muy probable es aguda, sobre todo en el derecho. Miren cómo la corteza se ve hiperecoica. Miren estos ya con grados de hidronefrosis, miren cómo la pelvis va marcando dilatación. Ya son grados de hidronefrosis con nefritis, ¿sí? Ahí se ve clarito. Aquí igual hay pieloctasia, miren la pelvis cómo se ve cuando hay pieloctasia, la sonrisa que les está haciendo aquí la pelvis, miren, ¿sí? La sonrisa, ¿ya? Esa es la pelvis. Cuando hay brillo en la corteza y pelvis dilatada se llama pielonefritis, no lo olviden. Ahí vemos igual, miren ese engrosamiento de la corteza y poca definición del borde corticomedular y la zona medular prácticamente no es nada, miren, se ve un poco la pelvis, o sea que es un cuadro crónico, ¿sí? Igual el riñón derecho. También estamos hablando de un paciente de 14 años también, ¿no? Y así. Aquí pueden poner, este es el vaso, este es el riñón izquierdo, el riñón derecho. Siempre escojo para los exámenes imágenes más bonitas, tampoco no tan feas como para que no, sobre todo en el primer examen, ¿no? Estos riñones conservados, los riñones.
riñones, y así pueden ir viendo, y estas imágenes yo las describo en el video, ustedes tienen que ver, se describe todas las imágenes, cómo se diferencia, todo esto lo vimos, ¿se acuerdan? De Pedrito que estaba obstruido, estos son microrolitos, ¿no? Las burbujas de aire, no se olviden que cuando se encuentran burbujas de aire a nivel de la vejiga, pueden sospechar, si no son bacterias, que tendrían que hacer un examen de un cultivo de la orina, pueden ser perros diabéticos también. Entonces es importante evaluarle la glucosa. ¿Ok? Cómo se ve la reverberación de un metal, porque es una aguja que le hicimos una cistocentesis. Algunos recomiendan que para hacer cultivo y antibiograma sí o sí se tiene que hacer la cistocentesis. ¿Qué es la cistocentesis? Es la técnica de hacer la punción ecoguiada. Yo agarro el transductor con una mano y agarro la jeringa con la otra mano y veo cómo ingresa la punta de la aguja y su recorrido y está dentro de la vejiga. Succiono y puedo hacer la repulsión. Vuelvo a la orina si tengo la certeza de que la punta está dentro de la vejiga y es así que se levantan los sedimentos que están asentados. Parecía al comienzo que no habían sedimentos, pero yo hacer la repulsión de la orina se levantó un montón de sedimentos. ¿Ok? Eso es importante. Vemos el engrosamiento de pared, que parece grueso, pero está dentro de los límites, 0,25, 0,29. La pérdida de continuidad de pared, ¿no? Los múltiples sedimentos no mineralizados, los pólipos también que pueden haber, no siempre masas, ¿no? En vejiga, cómo se ve una uretra, todo esto lo vimos, las masas heterogéneas, pendulosas hacia el lumen, unas exfoliativas. ¿Cómo yo puedo saber qué tipo de tumor es que tiene la vejiga? Muchas veces en el examen de orina hay células que se desprenden. Hago un extendido de la sedimentación de la orina y puede ser que encuentre algo, pero muchas veces no, ¿no? El tumor no exfolia y necesito sí o sí operar y hacer una resección, inclusive de un poco más de la pared para que agarre las células que hayan podido quedar ahí, ¿no? Entonces, y mandar a histopatología. Es importante saber qué tipo de tumores, ¿no? Es importante diferenciar entre un coágulo y una masa también porque en base a lo que diagnostiquemos está el tratamiento. La uretra proximal generalmente es signo de obstrucción distal, no se olviden, entonces hay que sondear muchas veces al paciente o está con ganas de orinar. Eso hay que ver. Aquí se ve una cistitis, miren, en la pared dorsal, ¿sí? Y en la pared caudal, está en corte transverso, por eso se ve así, no se ve aquí el triángulo, 0,33, 0,36. Sedimento no mineralizado, y bueno, ya hasta ahí porque lo demás es intestino. Todo eso pueden ver la presentación, ¿ok? ¿Tienen alguna consulta? ¿Les gustó la clase? ¿Creen que han aprendido algo o puntualizado sobre todo algo como para el examen? No sé, los escucho. Buena doctora. Gracias, muchas gracias. Si bien no asistieron todos, somos 73 y son 54 en conexión. Bueno, lo siento, tengo la lista de todos los que participaron, ¿sí? Así que voy a hacer una casilla más para la participación de clases, para darles sus puntuaciones. ¿Ya? Doctora, disculpa, yo entré un poquito tarde. Ya, no pasa nada. Soy Roja Giovanna. Ya. Vamos a tomar lista. Ya, doctora. Ahorita vamos a tomar lista. Ya, doctor. Doctora, una pregunta un poco, no sé, A ver. pero quería preguntar, ¿hasta qué grado, o sea, el grado de la ecogenicidad y la transparencia del órgano va a depender de cómo yo manejo el transductor? No todo. Muchas veces la ecogenicidad, la refracción de la presentación de una buena imagen en la pantalla, ya va a depender de muchos factores. Va a depender de la calidad de su equipo, de los megahertz que esté utilizando y de la incidencia que usted haga sobre el órgano que quiere ver. Si yo mientras más perpendicular me pare con el transductor sobre ese órgano, el viaje del sonido va a ser directo, ida y vuelta. Y va a depender también
del tejido, ¿ya? Que tenga ese órgano. Sabemos nosotros que cuando es líquido, ¿no? O tejido blando, no viaja a la misma velocidad el sonido. En los líquidos es su amigo y viajan a grandes velocidad y lo atraviesa el líquido. Por eso es que vemos el artefacto de refuerzo posterior distal a una estructura con líquido. Pero en zonas de tejido blando, como es el hígado, por ejemplo, por más que usted esté bien incidiendo, bien perpendicular, es diferente, ¿ya? Es siempre el tejido, ¿ya? El sonido no viaja a la misma velocidad porque la densidad y la elasticidad que tiene este órgano es distinto. La absorción y la refracción y reflexión que tiene las ondas de sonido porque es un órgano parenquimal es diferente. ¿Sí? Entonces, no solamente lo que dice usted, el brillo, la ecogenicidad varía de cómo agarra el transductor, no siempre. Va a depender, como le digo, del tipo de transductor que use, de los megahertz, de la incidencia, de la calidad del equipo, de la preparación del paciente y del tipo de órgano que estoy mirando. No es lo mismo que el sonido viaje en líquido sobre una estructura más densa o sobre un tejido más blando, digamos. Entonces puede variar ahí, Almendra, cómo se vea, pero sí debo marcar mis patrones dentro de los límites conservados. Yo sé que la variación de tejido parenquimal está dentro de esas variaciones de grises, o es bien gris y es hipoecoico, o es medio blanco pero no tan brillante, es ecogénico o es hiperecoico. Entonces está entre esa variación cuando hablo de tejidos blandos, pero cuando estoy hablando de superficies más densas, de tejido más fibrótico, ya más elástico, estoy hablando de algo más hiperecoico. ¿Sí? Estoy hablando de cerosas, ¿no? De cápsulas, ahí es más hiperecoico, ¿sí? No porque incida más el eco del ultrasonido, el rayo del ultrasonido, en esa zona se va a ver más brillante, no, ¿ya? Y los líquidos que siempre van a ser anecoicos toda la vida. No sé si por ahí iba su pregunta, Almendras, o me fui a otro lado. Sí, doctora, o sea, quería saber si, no sé, o sea, yo sé que ahorita usted sabe mucho porque ha estudiado. Quería saber si depende muchas veces de la confianza que uno tiene de saber interpretar imagen. De la confianza que uno no siempre. Es bueno tener la confianza de saber que yo sé, ¿no? Que ese es un órgano y que yo lo conozco, porque no solamente lo conozco ecográficamente. No se olviden que un buen ecografista es un buen clínico, ¿no? Y que no solamente es pues ver imágenes, porque el hecho de ser ecografista es técnico, ¿no? Lo que me hace ser un buen ecografista es que yo sé de lo que estoy hablando. Yo cuando digo una hepatitis aguda, yo sé que es una hepatitis aguda, sé qué me representan los hepatocitos y cómo se afectan, ¿me entiendes? Sé que me voy a encontrar patológicamente hablando o en laboratorio, como en ecografía o en la clínica, sé de qué estoy hablando. ¿Sí? No solamente una imagen suelta donde yo le describo y qué me importa, que se encargue el veterinario de saber qué es lo que tiene. Entonces, no, hay que ser más integral, ¿no? Y decir, a mí me interesa que lo que yo describo llegue al médico veterinario cuando lo lea y diga, sí puede ser esto, y le abra la mente, decir, no pensé en eso, puedo pensar en esto, ¿me entiende? Entonces, pero no está en que yo sea malo o bueno mirando, o de la experiencia sí, porque hay dudas. Cuando yo estoy iniciando, a veces, pucha, eso parecía líquido, pero, pero no me da el refuerzo, al final era líquido. No. Cuando estoy empezando, si alguien de comedido hacer comida, limpiarme el ecógrafo y me movió el tiempo, ganancia, compensación, por más que yo sea un buen en la maniobra del transductor y toda la cosa y lo coloque bien perpendicular y no calibré mi equipo porque me lo movió esa persona que se comedió a limpiarlo, puedo cometer un error. Entonces, ahí puede variar, por ejemplo, Almendras, que alguien me mueva la ganancia, la compensación, los deslizadores, y yo me siente directamente a mirar
y no calibre para el tipo de paciente o el tipo de órgano que estoy mirando, puede variar la ecogenicidad, ¿sí? Pero todo es práctica, todo en la vida es práctica, así que a veces yo tengo para poder hacer la vista, ya, ver un perro normal, ¿no? Veo perros normal y sé con la literatura me acompaña, así es un hígado normal, como les he mostrado, así es una vesícula normal, así es un riñón normal, así es una vejiga normal. Entonces, cuando yo vea algo anormal en esos órganos, pues rapidinho va a saltar a mi vista. Si bien no sé darle un nombre y apellido, ya sé que hay algo malo en la vejiga, ¿sí? Y como lo describo como tal, se ve algo irregular en la pared de la vejiga, se recomienda complementar o colega, necesito que me ayudes, mire, tengo esta imagen, no estoy muy seguro, según los libros puedo describir que es un pólipo, ¿me ayudas? ¿Sí? Entonces así se puede trabajar y armar, ¿no? Pero muchas veces cuando a uno, por ejemplo, a veces yo no respondo algunos mensajes cuando me mandan imagen suelta, ¿sí? Me mandan imágenes y a veces no son buenas imágenes y quieren que yo lance algo para que ellos escriban. Y ahí como que hay que cuidarse la espalda y yo decir, mira, no veo bien tu imagen, si puedes me mandas un video o cuéntame qué pasa con el paciente, ¿no? Porque uno tiene que ver, interpretar o sugerir en su conjunto, no imagen suelta, porque uno da un diagnóstico integral del paciente, no de una imagen suelta. A veces, a ver, ¿qué ve esta imagen? Me dice que no es así. Y a veces es un poco difícil poder decir, a veces cuando ustedes están mirando, ya vamos a ver en la práctica, dicen, ven líquido, esta es la vejiga, ¿no? Y no es la vejiga. No es la vejiga, pero como ya lo vieron anecoico, ni se fijaron por mirar la pantalla que no están ni siquiera en la zona de proyección de vejiga, que era un quiste en el ovario, para que se den cuenta. Entonces, varía muchas cosas y cuesta al comienzo integral. O miro la pantalla, o miro dónde está mi mano, miro cómo estoy agarrando el transductor, o muevo los calípteros, o se mueve el paciente, y trato en mi mente, tengo que pensar tamaño, forma, borde, textura, ecogenicidad, lesiones focales, lesiones difusas, más la dueña que me está hinchando y diciendo, doctora, le cuento que en el anterior hemograma salió esto, le cuento que hizo caca, le cuento que se tiró un pedo así, le cuento que y uno escuchando y tratando de grabar algo, entonces puede confundirse, ¿sí? Entonces uno tiene que a veces tratar de hacer la mente, miro acá y mientras la dueña me está charlando, que si bien no le estoy tomando mucha atención al 100%, pero estoy escuchándola algo, estoy grabando aquí, ¿qué es lo que vi? Ah, tiene un tumor, sí, los nódulos están irregulares, porque tengo que sentarme a describir lo que ya les enseñé. Tamaño, forma, borde, textura, ecogenicidad, lesiones focales, lesiones difusas. Y si no lo hago por escucharla a la dueña, entonces a veces uno opta, señora, ¿está bien si miramos y después charlamos? Ay, ya, doctora, va a disculpar. Y entonces así no nos confundimos nadie porque si no metemos la pata y después sacarla es difícil, ¿sí? Entonces a veces no siempre almendras depende de la experiencia, del equipo y de todo, ¿no? Es todo en su conjunto. Hasta de la preparación del paciente que pareciera insignificante, porque algunos dueños dicen 12 horas en ayuna, les parece demasiado, pero es lo que trata en digerir, tarda en digerir, ¿ok? Espero haberle respondido su pregunta o más o menos dejarle claro lo que quería saber o no. Sí, doctora, ya me quedó claro. Gracias. Ya, ¿alguna otra consulta? Doctora, buenas noches. Hola. No sé si podría ayudarme, orientarme. Me pasa que la anterior vez le hice sacar una ecografía a mi gatita, tiene 4 años. Ya. Murió por cirrosis. Y bueno, en la descripción me dijeron que su hígado tiene bordes lisos, la ecogenicidad hipoecoica, de superficie heterogénea. También tiene focos hiperecoicos focalizados y lineares. Y en su vesícula biliar tenía contenido anecoico de bordes lisos con pared de 0.76 milímetros. La vejiga urinaria
tiene un poco de contenido mixto y bordes regulares de 1.36 milímetros. Tiene focos hiperecogénicos y el vaso de bordes lisos tiene el tamaño conservado y mide 0.70 milímetros. En el riñón izquierdo tiene la forma conservada, bordes lisos, y la relación corticomedular mide 0.35 milímetros. El riñón derecho tiene forma conservada, bordes lisos, relación corticomedular, y en ambos riñones la zona cortical se ve aumentada de cogenicidad. La hipótesis diagnóstica me dijeron que es sugerente a hígado con tejido cicatricial o fibrosis lineal y focalizada. La vejiga urinaria con focos de mineralización y riñones aumentados de cogenicidad en zona cortical. Y nada, me dijeron que podía sacarle lo que es analítica para ver qué es lo que podría tener. Y bueno, me dijeron que la madre tenía cirrosis y no sé si estaría bien el diagnóstico. No sé el diagnóstico, porque el diagnóstico lo va a ver el clínico, pero las alteraciones ecográficas entre lo que describe del hígado, no veo que describa un hígado cirrótico, ¿no? Porque, a ver, vuelva a leer con calma el hígado, por parte. Ya. ¿Tiene los bordes lisos? Ya, primeramente el tamaño. ¿Qué tamaño tiene el hígado? No le pusieron el tamaño, doctor. No dice el tamaño. Es normal, el hígado estaba normal, de tamaño. ¿Y cómo dijimos cómo se hace un hígado cirrótico? Se achica. ¿No ves? Sí, sí. Ya, se achica, ya. ¿Cómo dijimos que tiene los márgenes en el hígado cirrótico? Son anormales. Anormales. Ya, ¿y cómo los tiene el gatito? Lisos. Márgenes lisos. Ya, no son nodulosos. No. Ya, ok. Y la textura es heterogénea, ¿sí? Sí. Ya, es heterogénea. Y generalmente el grano, describe el tipo de granularidad, ¿es gruesa, es fina? No. Ya, pero dice que tiene lesiones focales lineales hiperecoicas con focos hiperecoicos dispersos, ¿sí? Sí. Generalmente esos pueden ser evidentemente focos de fibrosis o pueden ser infiltraciones grasas. Habría que ver la clínica de ver si ese gatito no tuvo anorexia, porque los gatos tienen una facilidad de poder tapizar de grasa, de vacuolas grasa al hígado cuando entran en un periodo de anorexia, que no comen varios días. Entonces, o que es gordito, ¿sí? Entonces, él salpica el hígado de focos de grasa. Pueden ser focos cicatrizales si enfermó anteriormente el hígado, porque se ven de igual manera. Pueden ser infiltraciones grasa o focos de fibrosis también. Mineralizaciones quizás no, porque las mineralizaciones tienen sombra, ya, pero poco significativo para mi opinión. ¿Había ascitis o no? No lo describieron eso. ¿El hígado de fondo era hipoecoico? Sí, hipoecoico es. Ok, y la cirrosis es hiperecoica. Para mí la descripción no me acompaña, faltan algunos detallitos y no describe una cirrosis para mí, ¿no? Podría sugerir, ¿cuánto dice que está crecido el hígado? No describe, ¿no? Asume que es normal, ¿no? Entonces, y es hipoecoico y tiene márgenes lisos y no tiene márgenes redondos, ¿no? Podría solamente haber lesiones focales que sugieren infiltración grasa o focos de fibrosis o focos cicatrizales. Poco significativo. Si usted le hace una analítica con esa descripción, pienso que va a salir la LT y la ST dentro de los valores conservados. Pienso que no describe una cirrosis, no describe una lipidosis hepática, que es un hígado graso, o una hepatitis aguda o una hepatitis crónica. No acompaña la descripción. Interpretando lo que se lee, no sé la clínica, ¿sí? Lo que se lee no describe cirrosis y no describe un cuadro crónico, ni siquiera un cuadro agudo, solamente lesiones focales como las líneas y los focos hiperecoicos. A mi opinión, lo que puedo escuchar que usted lee, ¿no? Pero no sé.
¿Ya? ¿Qué más? Después los sedimentos de la orina. Los sedimentos de la orina tienen anecoico turbio con focos hiperecoicos sin sombra. Pueden ser arenillas, cristales, bacterias, nitritos, hasta con no podríamos llamar infección urinaria, sino con sedimentos en la vejiga urinaria, porque infección es cuando tienen bacterias. ¿Sí? Bueno, la doctora en ese, como ella en el camino se puso nerviosa y se orinó, y ya no estaba con líquido su vejiga. Ah, entonces hay que volver a explorar, porque no Sí, se en puede esa parte es como que quedó así a medias. a media. Ok, perfecto. Hay que volver a verla. A mí lo que me tiene preocupada es que como que su madre murió y le dio calcivirus y le dio ese que le da cuando no tenés sangre. Ah, leucemia. Leucemia. Ok. Y ella vivió un año con su madre y me da miedo, o sea, me dio miedo de que quizás hubo Pero un para eso hay test, pues, ¿no? Para eso hay la prueba de inmunocromatografía, como los test de embarazo, como las pruebas de test de COVID. Con eso se le hace, ¿no? La prueba de leucemia. Sí. ¿La he Lo que, hecho? lo que me llamó la atención es el vaso. ¿Qué dice el vaso? A ver. Vaso de los bordes lisos, tamaño conservado y mide 0.70 milímetros. 0.70 milímetros. ¿Estamos hablando de espesor? No, solo dice acá mide 9.70 milímetros. 0.70. Digo, ¿9? Así se. Yo no mido el órgano en lo largo. No existe una medida en libros de largo del vaso. Porque no se olviden que, o sea, lo que ha debido medir es el espesor del vaso. Y está bien, en gato es así, puede medir 0.70, 0.85, 0.90, 1.20 hasta 1.50. ¿Sí? Es el espesor, porque es una nada el vasingo del vaso. O sea que no, a mí no me llama la atención. Si es hiperecoico, homogéneo, liso, no me llama algo la atención, la verdad. Ni el espesor, o sea, está dentro de los límites, digamos. Ya, doctora. ¿Ya? Quizás viéndolo en la clase podría quizás poder darle otro chequeo, pero hasta el momento yo por lo que describe solamente en el hígado lesiones focales, habría que volver a visualizar vejiga llena y el vaso no le veo algo preocupante. Si le llaman los 0.70 debe ser de espesor y está dentro del rango eso. Ya tenía todo estaba lleno de popó. Como no le había visto hacer popó, ya quizás no pudimos ver más por esa razón, porque estaba lleno de excremento. Los gases son nuestros enemigos, entonces cuando el animalito tiene mucha materia fecal compactada y está frente a una constipación, como le llaman, o sinónimo de estreñimiento, es bueno a evacuar primero y luego repetir la ecografía. Está bien, doctora. Entonces creo que en clase se lo voy a llevar. Y si es posible voy a volver a hacerle otra ecografía. Claro, no se olviden que el ecografista describe lo que ve y lo que la doctorita o doctor que le ha descrito la ecografía ha descrito lo que ha visto en ese momento con la dificultad de los gases, lo ha visto así. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Ya, ok, voy a tomar la lista. Doctora. Presente. Araúz, doctora, por favor, se va a apagar mi celular. Araúz Salvatierra. Sí, por favor, está en 1%. Okay. Gracias. Ya está. Acuña. Presente, doctora. Aguiar. Presente, doctora. Aguilera. Almendras. Presente, doctora. Ya. Andacaba. Andrade. Presente, doctora. Ya. Aparicio. Presente, doctora. Arias Chamo. Arnés. Presente, doctora. Ya. Arrueta. Arrueta. Arteaga. Presente, doctora. Ok. Arteaga Romero. Presente. Vaspineiro. Beltrán. Presente, doctora. Cabrera Quena. Cabrera Soria. Presente, doctora. Ya, Cabrera Soria. Ya está. Presente, doctora. Cabrera Llaveta. Presente.
Camacho Hinojosa. Carlos Antonio Mérida.